Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría poder tomar nuevamente contacto con ustedes y juntos poder estudiar la palabra del Señor. Nuestro tema general tiene que ver con el cristiano y la mayordomía, y en esta ocasión como subtema, el cristiano y la administración o mayordomía de sus posesiones. Así que es un tema importante y vamos a leer en la palabra del Señor un texto base, vamos a elegir algunos pasajes, vamos a dar solamente un estudio, así que vamos a tocar algún aspecto solamente del tema, pero creo que va a ser interesante para todos nosotros. Así que les invito a que podamos tomar como apoyatura uno de los pasajes principales que vamos a considerar de Primera Timoteo, capítulo número 6, verso número 6. Vamos a leer en primera instancia hasta el verso número 12. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste asimismo llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y saltamos al verso número 17. A los ricos de este mundo o de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oramos al Señor para que nos guíe en nuestro estudio. Señor, en esta noche abrimos nuestro corazón para que siembres tu palabra. Señor, rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y también para que me des a mí la capacidad de poder explicarlas conforme al sentir y el deseo original de tu corazón. Manifiéstate en medio nuestro y haz que estas enseñanzas de tu palabra regulen o cambien o transformen nuestra perspectiva de nuestra mayordomía de las posesiones. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver algunas consideraciones, por lo menos vamos a mencionar 6. En primer lugar, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de posesiones? Todo aquello material que se nos ha dado la responsabilidad de administrar, eso tiene que ver con nuestras posesiones. Es decir, no solamente estamos hablando del dinero, del sueldo que recibimos luego de un mes de trabajo, sino estamos hablando también de las posesiones adquiridas, como puede ser una casa, como pueden ser los elementos que están componiendo la casa, el auto, por ejemplo, la moto, la bicicleta, puede ser la ropa que disponemos y cualquier otra cosa material que nosotros podamos tener. Algo para seguir recordando y un principio, en segundo lugar, para tener en cuenta. ¿De quiénes son estas posesiones? Porque inmediatamente viene a nuestra mente un razonamiento que, digamos, mucha gente también lo tiene, y es que
Bueno, esto ha sido producto de nuestro esfuerzo personal. Esto me ha demandado muchas horas de trabajo. Corrí riesgos. Esto fue un sacrificio de toda la familia. Esto es nuestro, esto es mío. Y nosotros solemos apropiarnos, hacernos nuestro, en un sentido muy personal, todas aquellas cosas que nosotros tenemos. Ahora, la verdad que nos dice la palabra del Señor es que ninguna de las cosas que nosotros tenemos son nuestras. Volvemos al principio que hemos indicado en nuestro estudio. Somos mayordomos, es decir, administramos los bienes de otra persona, por más que nosotros hayamos trabajado. Y vamos a mencionar 4 razones por la cual podemos decir que nosotros no somos los dueños absolutos. En primer lugar, nosotros no creamos lo que tenemos. Todos los materiales que pertenecen al planeta, con los cuales se han hecho las cosas que nosotros poseemos, no son nuestras, son de Dios. Fíjense lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando del Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y cuando se habla de las cosas invisibles, los ángeles, nuestra alma, nuestro espíritu, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y notamos esto, y para Él. Así que son de Él y para su uso. Entonces es muy importante que nosotros, frente a los bienes que tengamos, sean muchos o sean pocos, reconozcamos que estos bienes tienen un dueño. El Dios creador de los cielos y la tierra es el dueño. En segundo lugar, nosotros no controlamos ni aseguramos la permanencia de lo que tenemos. Es decir, lo que nosotros hoy tenemos lo podemos perder en cualquier momento. Leíamos recién que las riquezas son inciertas. Hoy podés decir, yo tengo mi auto. Yo también un día dije, yo tengo mi auto. Y un día perdí mi auto completamente y nunca más lo recuperé. Es que no puedo controlar mi sentido de propiedad. Porque las riquezas son inciertas. Hoy las tengo, mañana no las tengo. Por ejemplo, yo puedo tener un título de propiedad de un lote y digo, esto es mío. Pero si el gobierno provincial decide pasar una ruta por el lote que yo poseo, me lo van a confiscar, van a tomar posesión de él, y por más que yo muestre el título de propiedad de mi posesión, me van a decir, señor, hay una autoridad y hay una propiedad que es suya, pero hay un derecho del gobierno provincial o nacional que está por encima de su derecho y nosotros vamos a pasar, le guste o no le guste. Es decir, no podemos tener control absoluto de todo lo que tenemos. En tercer lugar, no lo podemos retener en forma permanente. Dice 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído al mundo y tampoco nada podemos llevar. Es decir, vinimos al mundo sin nada y sin nada nos vamos. Por más que los egipcios creían que necesitarían alimentos en la otra vida, la realidad es que el cuerpo, polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu vuelve al Dios que lo creó. Punto. No podemos llevar nada. Y esto tal vez deja un paréntesis para que podamos decir algo. Queridos hermanos, no nos afanemos por retener y poseer y adquirir cosas
que no vamos a poder llevar al cielo. El cielo va a ser un lugar donde Jesús hizo una morada para nosotros y donde vamos a pasar la eternidad. Pero nuestras posesiones materiales serán destruidas cuando Dios haga cielos nuevos y tierras nuevas. Así que no nos conviene invertir nuestra vida en enriquecernos, como hizo el necio de la parábola de Lucas capítulo 12, que almacenó todos los frutos de sus cosechas y demás, y Dios le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿de quién será? Tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en esto. Y en cuarto lugar, la capacidad para obtener lo que nosotros hemos podido construir, comprar, adquirir, no es una capacidad propia. Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo número 4, verso número 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Tu capacidad de hacer negocios, tus fuerzas, tus capacidades manuales, como veíamos la semana pasada, tus talentos naturales, son un don divino, es decir, son un regalo, una gracia de Dios. Y lo hemos recibido de parte del Señor. Así que no nos podemos ufanar, enorgullecer, decir, yo tengo esto ha sido por mi capacidad comercial. No, esto ha sido una habilidad que Dios te ha dado, no te podés enorgullecer de eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que decir es que poseemos, no somos dueños de, poseemos una casa, poseemos un auto que el Señor nos ha dado, hasta poseemos una familia que Dios nos ha dado, pero yo no soy el dueño, porque realmente no tengo las facultades de poder preservar lo que tengo. Hoy lo tengo y mañana no lo tengo. ¿Está bien? En tercer lugar, ¿es correcto que un cristiano quiera prosperar? Vamos a leer en la carta tercera de Juan, en el verso número 2. Dice San Juan, escribiendo a un discípulo: amado, yo deseo que seas prosperado, noten eso, en todas las cosas. Vuelvo a preguntar, ¿es correcto que un cristiano quiera prosperar? Pero por supuesto que sí. ¿Y en qué tiene que prosperar? En todas las cosas. Y el texto sigue diciendo, y que tenga salud, y en la salud también debe prosperar. ¿Y en qué más? Así como prospera tu alma, y en el alma también, la vida espiritual. Cuando hablamos de una prosperidad, estamos hablando de que estemos bien física, espiritual, y también que la prosperidad alcance otras áreas de nuestra vida, la material, también la intelectual. Que podamos ser entrenados, equipados en la ciencia, en un montón de disciplinas o de profesiones que nos pueden permitir desarrollarnos y también a través del uso de esas profesiones poder prosperar. Así que Dios desea nuestra prosperidad y bueno, eso lo vemos en toda la Biblia, ¿no? En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios prosperó a la nación de Israel, en todo sentido, numéricamente, materialmente, en sus territorios, en todo. Y en el Nuevo Testamento también está, aunque hay una gran diferencia, que hay un énfasis muy grande en lo espiritual. Porque fíjense lo que nos dice Efesios capítulo 1, verso número 3, que bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. El Señor nos bendijo y nos bendice materialmente, pero su gran anhelo son las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque nos dice Romanos 8:29, que el Señor quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo.
Dios llegó a nuestras vidas no para enriquecernos materialmente, aunque lo hace. Vino a nuestras vidas para enriquecernos espiritualmente. Por eso Jesús dijo que seamos ricos en Dios y no busquemos solamente las riquezas materiales. Seamos ricos en Dios. Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que ser enriquecidos en Dios, en nuestra vida espiritual. En cuarto lugar, ¿cuál es el peligro de desear ser prosperado? ¿Cuál es el peligro de desear prosperar? Decíamos que prosperar no está mal y de desear prosperar puede tener un inconveniente y es cuando estamos mal motivados. Si yo estoy bien motivado para prosperar, hermano, dale para adelante. El problema es cuando yo tengo una motivación torcida. Vamos a volver al pasaje de 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver a partir del verso 9 en adelante, dice, por ejemplo, porque los que quieren enriquecerse, y acá habla justamente de prosperidad, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí está el punto. Los que quieren enriquecerse, ¿con qué motivación? Y porque aman el dinero. Y Jesús dice, no se puede amar a Dios y a las riquezas. El dinero puede tener hasta la capacidad de reemplazar en nuestra imaginación a Dios. Y uno lo puede tomar al dinero y a las riquezas como si fuera un Dios que nos da seguridad y que nos hace sentir estables, prósperos, que nos hace sentir dichosos. Y eso es un engaño. El engaño de las riquezas, hablaba Jesús. El engaño de las riquezas. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La semilla que cae entre espinos, los afanes de este mundo, dice, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y uno a veces cree que con las posesiones, con la riqueza, con la prosperidad, va a tener resuelta la vida, va a comprar todo. Y eso sería realmente un gran error. Entonces, ¿cuáles son los peligros que hay? Vamos a mencionar rápidamente 6 peligros. En primer lugar, caer en tentación. Fíjense que el pasaje que leíamos recién decía justamente en el verso 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y bueno, cuando uno entra en este afán de prosperidad porque ama el dinero y demás, hay muchas tentaciones en el camino. Tentaciones que tendrán que ver con poseer a partir de cualquier medio, alcanzar el objetivo de enriquecerme sin importarme si hago algo ilegal, si miento, si engaño, si no engaño. Y eso es una tentación que siempre va a estar. Mentir. En segundo lugar, caer en lazo, también lo dice el pasaje en el verso número 9. Lazo pueden ser compromisos, sociedades no recomendables, como por ejemplo con alguna persona que no sea cristiana y se cae en lazos. En tercer lugar, dice el texto, codicias necias y dañosas. Uno comienza a tener esas codicias necias que son codicias sin valor, anhelar cosas que no solamente no nos dejan nada, sino que también terminan siendo perjudiciales, anhelando tener cosas que no necesitamos, por el solo hecho de tenerlas porque otros las tienen, y que sería una mala inversión de los recursos que Dios nos ha permitido
adquirir, ¿no es cierto? En cuarto lugar, extraviarse de la fe. Como dice también el pasaje, que muchos por amor justamente al dinero se extraviaron de la fe, es decir, abandonaron la fe, abandonaron al Señor y lo cambiaron al Señor por el dinero. Es tanto el deseo de tener y de poseer que relegan su vida espiritual, por trabajo no van a congregarse, por trabajo no van a orar, por trabajo no van a servir a Cristo, por trabajo no van a dar lo que tengan que dar de sus ganancias, porque el deseo es prosperar, 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 como si todo eso lo van a poder retener. En quinto lugar, orgullo. Fíjense lo que dice el verso número 17, que hoy también leímos. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Justamente la persona que tiene dinero puede caer en la tentación de transformarse en una persona orgullosa, porque así se siente por todo lo que tiene. Se siente superior a los demás porque tiene cosas que los demás no tienen. Entonces cae en el pecado del orgullo. Y el pecado del orgullo es caer en el pecado que Dios más aborrece, donde Dios resiste al soberbio, nos dice la palabra. Así que va a tener un enemigo muy poderoso el orgulloso, por más que sea un hijo de Dios. Dios mismo se le pone en contra al orgulloso. Y también cae en el pecado del egoísmo, porque fíjense lo que puede llegar a pasar. Verso 18 dice que hagan, hablando a los ricos, ¿no? Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Eso se espera de que haga, que sea un rico. Un rico tiene que ser dadivoso y generoso. Es decir, él tiene de los bienes y de las ganancias que él ha recibido, digo bien, ha recibido, no son de él. Dios se las ha dado. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué Dios le dio mucho a esa persona? ¿Por qué le dio mucho? Para que dé mucho, para que dé mucho, para que dé mucho, para que ofrende mucho, para eso le dio. No le dio para que se ufane de lo que tiene, sino para que dé mucho. Y hay un pasaje ahí en Lucas 12, yo mencioné en el verso 15 al 21, justamente de este mayordomo, de este hombre rico, no era mayordomo, era un hombre rico que acaparó riqueza. Vamos a leer el pasaje porque es bueno. Vamos a Lucas capítulo 12, verso número 15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Otra gran verdad, ¿no? La vida no consiste en la vida cristiana o la vida del hombre en poseer. No pasa por ahí la cosa, porque eso no resuelve la vida, ni la eternidad resuelve, menos todavía. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, ¿noten eso? Y no es rico para con Dios. Entonces, acá lo que vemos es un acto de egoísmo. En vez de decir, bueno, voy a repartir, no, almaceno, guardo. No, y como para decir, no tengo necesidad de nada. Estás pensando solamente en sí mismo. Nunca Dios te va a dar para que te lo guardes para vos. Nunca Dios te va a dar para que te lo guardes para vos. Eso es para compartirlo. Y nos lleva al punto número 5. ¿Por qué es bueno que prosperemos? En primer lugar, para tener cubierta nuestras necesidades y la de los nuestros. Fíjense lo que dice el verso número 8 que hoy leímos. Dice, os digo, perdón, vamos a 1 Timoteo, ya me había salido del pasaje.
6, 18. 6, 8. 6, 8. Dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Esta es la forma en que Dios quiere que nosotros miremos la prosperidad. Como un medio para tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Sustento, que es alimento. Abrigo, no solamente es ropa, es casa, puede ser nuestro auto, como digo bien, nuestra vestimenta, nuestra seguridad, todo lo que ayude a la preservación de nuestra vida. Eso es lo importante. Y está bien que dentro de eso nosotros podamos prosperar para poder tener eso para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, como nos dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que la responsabilidad, por ejemplo, nuestra como jefes de hogar, es proveer para todas las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos, para todos. En segundo lugar, para dar al que necesita. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso número 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, note esto, con el que padece necesidad. Es decir, hermano, Dios te da para que de lo que vos tenés compartas para aquel que tiene necesidad. Es decir, vos tenés, otro no tiene. Hay que como que generar un equilibrio ahí. Entonces, Dios te da para que le compartas. Ves la necesidad, comprobás que es real y entonces das de lo que tenés. Esa es la voluntad del Señor. Y Jesús enseñó sobre esto en el Sermón del Monte también. En tercer lugar, Dios te da y Dios quiere que prosperes para que contribuyas con la causa del reino de Dios. Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían a Jesús y a los apóstoles de sus bienes. De sus bienes. Dios te ha dado bienes, tenés que ponerlos al servicio del Señor. ¿Tenés un auto? Ponelo al servicio del Señor. ¿Tenés una casa? Ponela al servicio del Señor. ¿Tenés dinero? Ofrendá al reino de Dios, diezmos y ofrendas para el Señor. Es decir, Dios te ha dado porque está pensando en que su reino y su causa va a progresar a través tuyo. Con Alicia hemos vivido el beneficio de muchos hermanos que desinteresadamente han compartido de sus bienes para ayudarnos, por ejemplo, a que tuviéramos nuestro primer auto. Y lo ofrendaron, un hermano ofrendó nuestro auto. Y no quiere decir que le sobraba el dinero, sino que lo dio al Señor como una ofrenda invirtiendo en el reino de Dios. Hermano, si Dios te prospera económicamente, tenés que preguntarle, ¿para qué me das tanto? ¿A quién tengo que bendecir? Señor, dame la sabiduría para saber cómo invertir en tu reino. Dios te bendice para que seas de bendición. En cuarto lugar, para guardar para tiempos de necesidad o inversiones útiles o proyectos futuros, como puede ser, por ejemplo, una simple vacación que necesitas para reponer tus fuerzas, pero es para guardar. Y es muy importante que nosotros aprendamos a ahorrar. En Génesis capítulo 41, verso 34 al 36, tenemos la historia de José en Egipto y cómo el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las 7 flacas que se comían a las vacas gordas, y este sueño que no sabía cómo interpretarlo, José se lo interpreta y le dice, las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad, las otras son 7 años de escasez, tenés que colocar a alguien que administre porque va a venir mucha prosperidad
para el tiempo de necesidad y entonces vas a cubrir todas las necesidades, hasta vas a poder vender, vas a poder prosperar y todo lo demás. ¿Qué pasó? Eso. Guardaron y cuando vino el tiempo de escasez, entonces vino la provisión que ellos mismos habían almacenado. En Proverbios 30:25 se dice que tenemos que mirar a la hormiga, pueblo no fuerte, que trabaja en el verano. ¿Para qué? Para que en el tiempo del invierno, que es el tiempo de la necesidad, del frío, que no se puede trabajar, ellas tengan la provisión. Querido hermano, tenés que aprender a ahorrar, aunque sea poco, pero tenés que ahorrar para imprevistos, para tiempos de necesidad, para tiempos de enfermedad o para inversiones, para comprarte una moto, una bicicleta, y si podés hacerlo con un auto, lo que sea, pero es necesario que se ahorre. Hay que administrar para poder ahorrar. Hay una vieja fórmula que dice del 100%, usa el 80% para tus gastos, el diezmo para ofrenda y un 10% para ahorrar. Y en sexto, y con esto termino, ¿qué se espera de un buen administrador? Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo número 4, verso número 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mi querido hermano, el Señor quiere que vos y yo seamos fieles. Necesitamos sabiduría para poder administrar lo que Él nos ha dado. Pero mientras vos estás aquí en la tierra, desde el día en que naciste hasta el día que el Señor te llama a su presencia, sos un administrador de bienes que Dios te ha dado. Tal vez por ahora sos administrador de cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque sos un hijo que administra un dinero que los padres le dan o cosas que los padres te regalan o te compran, pero sos responsable de cómo administrar tu ropa para que te dure, para que no se rompa, cómo administrar tus zapatillas. La zapatilla que usás para salir no la podés usar para jugar al fútbol, por ejemplo. Entonces la ropa que usás para ir a la iglesia no la podés usar para limpiar tu casa o para lavar el auto, ¿te das cuenta? Entonces esa es la forma en que sos un buen administrador, cuidando lo que Dios te ha dado, porque Dios te lo ha dado. Es muy importante esto y necesitamos que Dios nos llene de sabiduría. Si la necesitamos, hay que pedírsela al Señor. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos podido ver en esta noche la necesidad de ser buenos mayordomos de nuestras posesiones. Ayúdanos a hacerlo sin egoísmo, a compartir de lo que tenemos y mostrarnos si tenemos algo que compartir que no estamos usando, sea ropa o lo que sea, o no estamos dando a ti nuestras ofrendas y diezmo como corresponde, o no nos estamos ocupando de cuidar aquello que tú nos has dado o de ponerlo a tu servicio. Señor, ayúdanos a recapacitar y a poder ser fieles mayordomos. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Nos seguiremos viendo el día domingo y Dios mediante la próxima semana con un nuevo estudio. Bendiciones. Chao.